empezamos el segundo tema sobre la apostasía, sobre la advertencia que hace Dios sobre la apostasía. Es una solemne advertencia del Espíritu Santo, anunciando que en los postreros tiempos, acuérdense que dijimos que los postreros tiempos no es que son apenas, los postreros tiempos empezaron desde que Cristo nació. Que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe al prestar atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, ¿se acuerdan, no? Bueno, los que les gusta estudiar. Y la Escritura enseña que aunque todo pecado es ofensivo delante de Dios, no todos los pecados producen las mismas consecuencias. No hay pecados mortales, no hay pecados veniales, hay pecados. Lo que diferencia un pecado del otro son las consecuencias, ¿no? Que tiene cada pecado. Es pecado robar, es pecado matar por robar, pero las consecuencias de robar y de matar por robar son diferentes. El pecado de la apostasía es particularmente grave porque implica abandonar deliberadamente la verdad conocida. Oiga, abandonar deliberadamente la verdad conocida. Y la apostasía acarrea consecuencias terribles, tanto en esta vida como en la venidera. Imagínense cómo será de grave el asunto. Tanto en esta vida como en la venidera. Y quien se aparta de la fe se expone al abandono judicial de Dios, siendo entregado a su propia maldad. Ya no hay nada que hacer, no hay arrepentimiento para el tal, no hay nada, absolutamente nada que hacer. El abandono judicial de Dios. Además, el castigo futuro del apóstata será más severo que el de muchos otros pecadores. ¿Por qué? Porque se pecó contra mayor luz, se pecó contra mayor conocimiento. Por eso dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda, ¿no es cierto? Y por esta razón vimos textos como el de Lucas 12 y de Hebreos 10, donde se muestra que quien rechaza conscientemente la verdad y menosprecia la sangre del pacto, y incurre en un juicio más grave que quienes pecan en ignorancia o por ignorancia. Recuerda que se ponía el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El Señor dijo que el castigo contra Sodoma será más tolerable que el castigo que recibirán aquellos que, habiendo recibido la luz, la rechazaron. Y en ese contexto, el término santificado aplicado a la apóstata no significa verdadera regeneración, porque el problema es, hermanos y hermanas, el estar expuestos a la influencia santa del Evangelio. Usted donde está, aquí está siendo expuesto a la verdad del Evangelio. ¿Ya? Pero cuando habla aquí de santificado, no está hablando de alguien que es santo, sino alguien que ha sido expuesto a la influencia santa del Evangelio, de manera semejante a lo enseñado en 1 Corintios 7, el apóstata participó de ciertos privilegios espirituales. Póngale cuidado a esto, ¿no? El apóstata participó de ciertos privilegios espirituales y del conocimiento de la verdad, pero finalmente rechazó voluntariamente esa influencia. Eso es lo que se está dando en este tiempo y se está dando aquí, hermano. Es preocupante. Es bastante preocupante eso. Y por eso la Escritura afirma que su condición final va a ser peor que la inicial, como lo enseñaba 2 de Pedro, capítulo 2. La naturaleza, todo eso fue lo que vimos, ¿no? Hace 15 días. La naturaleza de la apostasía incluye dos elementos esenciales. Primero, un conocimiento real de la verdad. Óigalo, un conocimiento real de la verdad. Pues el apóstata ha estado expuesto al Evangelio y lo que es más, ha profesado creerlo. Porque hay alguien que se puede sentar ahí y escucha y dice, y coge, se levanta y se va. Pero hay otro que escucha y acepta. Y cuando dice amén, dice amén. Y cuando dice levante sus manos, levanta sus manos, etc. Entonces, es complicado.
Porque hay un conocimiento real de la verdad, el apóstata ha profesado creerlo después de haber sido expuesto al Evangelio, y segundo, un rechazo deliberado y voluntario de esa verdad. Esas eran las dos características del apóstata, ¿se acuerda? Las dos características, que era un conocimiento real de la verdad y un rechazo deliberado y voluntario, apartándose conscientemente del camino de la justicia. Ahora, hay que aclarar aquí que cuando se habla del rechazo no es simplemente decir yo rechazo, no. Actitudes que muestran un rechazo a la verdad. No es solamente decirlo, son actitudes que muestran un rechazo a la verdad. Y de eso habría muchas cosas que hablar, pero a veces, bueno. Sin embargo, la Escritura también afirma con claridad que un creyente verdadero no puede apostatar. Qué bueno. Pero un creyente verdadero, porque está guardado por el poder de Dios. Pero cuando es un creyente verdadero. Las palabras de Cristo en Juan 10 enseñan que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y dice que jamás perecerán. Pero ¿quiénes? Sus ovejas. Ya no es la cuestión de decir yo soy oveja, sino que es el mismo Cristo diciendo, este es mi oveja. Que es muy diferente, ¿cierto? Que es muy diferente. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Señor, porque no solamente están en las manos de Cristo, sino están en las manos del Padre. Y asimismo, Romanos 8 afirma que nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ¿se acuerda? Ni frío, ni desnudez, etcétera, etcétera. Nada nos podrá separar. Las advertencias bíblicas, por tanto, no niegan la perseverancia de los santos, porque esa es una de las doctrinas, si usted quiere entenderlo así, que nosotros proclamamos, que es la perseverancia de los santos. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Que los santos, los verdaderamente santos, van a perseverar hasta el fin. No es que porque perseveran hasta el fin son santos, serán santos, sino porque son santos, perseveran hasta el fin. Por eso les decía que las advertencias bíblicas no niegan la perseverancia de los santos, sino que estimulan la responsabilidad del creyente a perseverar en la fe. Y eso es lo que menos se está viendo en este tiempo. En segundo lugar, hablamos sobre la certeza de la apostasía. Porque lo primero era la naturaleza de la apostasía, ¿no es cierto? Luego hablamos sobre la certeza de la apostasía, donde Pablo afirma que el Espíritu dice claramente, ¿qué significa? Que va a ocurrir, porque el Espíritu Santo lo está diciendo. Ahí en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Cuando dice que es el Espíritu el que dice que en los últimos tiempos, y lo dice claramente, significa que esto va a suceder. Se lo estaba diciendo ahí. Y no vamos a decirlo como que va a suceder, sino que está sucediendo. Por tanto, cuando alguien se aparta de la fe, este hecho no contradice la verdad del Evangelio. Perdón. Que va a decir, pero yo no entiendo, pues el hermano estaba aquí, se lo veía tan entregado y todo, ahora está por fuera. Y me parece raro. No le parezca raro. El Espíritu claramente dice que en los tiempos finales muchos van a apostatar de la fe. Para que no haya problema. No contradice la verdad del Evangelio, sino que confirma lo que la Escritura ya había anunciado. Y desde el Antiguo Testamento hasta la era de la Iglesia, la apostasía ha sido una realidad. El mismo Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que surgirían falsos maestros, incluso desde dentro de la iglesia. Y mire qué delicado es el asunto. Desde dentro de la iglesia. Dice que surgirían falsos maestros. Y el apóstol Juan explicó que quienes abandonan la fe manifiestan que nunca pertenecieron verdaderamente al pueblo de Dios. Porque si tú sigues la verdadera fe, no te vas a alejar, no puedes. Tú te separas o quieres separarte y empiezas a asfixiarte. No puedes vivir por fuera. En cambio, el que no practica, no tiene la verdadera fe, ese sí puede.
O sea, asistir a un culto o no asistir le da la misma cosa. Leer la palabra o no leerla le da lo mismo, no la necesita. ¿Sí entiende eso, no? Delicado. Y finalmente la expresión los últimos tiempos no se refiere únicamente al periodo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo, sino a toda la era inaugurada por la venida, la muerte, la resurrección y la exaltación del Señor Jesucristo. Ahí empezaron los tiempos finales. Desde Pentecostés la iglesia vive en esta etapa final de la historia redentora y por ello la presencia de la apostasía en la iglesia visible ha sido y seguirá siendo una realidad hasta el fin. En conclusión, la enseñanza bíblica afirma que la apostasía es un pecado gravísimo. Es un pecado, no es una opción, es un pecado. ¿Ya? ¿Por qué no es una opción? Porque si tú manifiestas creer, ¿no? Y si manifiestas creer lo que te ha sido enseñado, lo que has recibido y lo que has vivido, pero llega un momento en que lo rechazas deliberadamente, es un pecado gravísimo. Caracterizado por el abandono deliberado de la verdad conocida, aunque el creyente verdadero es preservado por el poder de Dios, la iglesia debe tomar seriamente estas advertencias, reconociendo que la presencia de apóstatas no debilita la verdad del Evangelio, sino que confirma el testimonio de las Escrituras. O sea, la presencia de apóstatas, ¿qué es lo que dice? Simplemente que la palabra se está cumpliendo. Porque el Espíritu ciertamente dijo que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora continuamos en cómo comienza este proceso, ¿no? ¿Cómo comienza el proceso de la apostasía? ¿Y sabe cómo comienza? Y escúchelo bien, escuchando descuidadamente la palabra de Dios. Cuando para ti, por ejemplo, un culto no es más que una carga, no es un momento de bendición, no es un momento donde vas a escuchar la palabra de Dios, es un momento que lo puedes cambiar por cualquier otra cosa, has descuidado a la palabra. ¿Cómo comienza este proceso de apostasía? Escuchando descuidadamente la palabra de Dios. Descuidadamente también es llegar aquí a hacer cualquier otra cosa menos escuchar la palabra de Dios. Significa escuchar la palabra de Dios pero no ponerla por obra, es escuchar descuidadamente la palabra de Dios. Así comienza el proceso de apostasía. Por eso, más adelante el autor de Hebreos nos pone una carga a los hermanos de la iglesia. ¿Cuál es la carga? La de velar por el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, ya un domingo, veo lagunas, veo personas haciendo cualquier otra cosa, porque de una u otra forma la silla vacía puede ser la silla de un hermano que está enfermo, ¿no? Pero qué grave cuando es un hermano que ya no siente el deseo de escuchar la palabra. Delicado. Pero entonces, ¿cuál es la carga que nos pone el escritor de Hebreos? En Hebreos 3, versículos 12 y 13 dice, ¿sí están sacando? Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, dice. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Quiero hacer énfasis aquí que la palabra hermanos, cuando dice hermanos, se refiere a hermanos de raza, no se refiere a hermanos en la fe. ¿No? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos, dice, los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Entonces el hecho de que no vemos a unos hermanos, no los vemos, o empezamos a ver una vida espiritual como muy fluctuante, que a veces sí, que a veces tampoco, y etcétera, no es algo que tiene que pasar desapercibido para nosotros, porque el escritor de Hebreos nos está poniendo una carga y nos está diciendo, claro, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, o sea, mientras aún haya oportunidad, porque va a haber un momento que ya no hay oportunidad. Va a haber un momento donde la gente busque, pero no va a encontrar. Va a llegar ese momento. Ahorita muchos están confiados porque vienen cuando se les da la gana y ahí están. Pero va a llegar un momento en que no va a estar. Y entonces dice, exhórtense unos a otros. Mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que yo como creyente, como miembro de este cuerpo local, no solo tengo la responsabilidad de prestar atención a todo lo que se está predicando y a lo leído por mí en las Escrituras, sino que yo tengo la responsabilidad de velar por el estado espiritual de mis hermanos en la fe. Es mi responsabilidad. No es coger al hermano y decirle, ¿qué es que te pasa, hermano, que no has venido? Te vas a ir al infierno. O eres apóstata, ¿qué es lo que te pasa? No, es llegar, es preocuparse. ¿Qué es lo que está pasando? Orar por el hermano. ¿Por qué? Porque eso que tú estás haciendo por el hermano, alguien lo puede estar haciendo por ti. Porque dice unos a otros, ¿no es cierto? Y tengo entonces la responsabilidad de velar por el estado espiritual de mis hermanos en la fe y debo amonestar, aún dice, si es posible, cada día, entre tanto se dice hoy. Es decir, mientras tanto hay tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona que tú no ves, esa persona que has visto tú tan intermitente, puede llegar un momento que su corazón caiga en tal condición de ser endurecido, como vimos hace 15 días, en el cual es imposible que puedan ser renovados para arrepentimiento otra vez. Porque se van enfriando, ¿entiendes? Se van enfriando, se van enfriando. Y cuando uno llega y llama la atención, dice, no, yo tengo mi relación con Dios, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la palabra, no hay necesidad de que venga ahí, yo no puedo, etcétera, etcétera. Y se van endureciendo hasta que llega un momento que hasta se ponen bravos. Más adelante, Hebreos 10, 24 y 25 muestra la misma advertencia. Dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Considerémonos los unos a los otros. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca, porque esto, hermanos, está cocinado. Yo no entiendo cómo mucha gente puede persistir en actitudes totalmente anticristianas. Seguramente piensan que hay mucho tiempo todavía. Y quizá este mundo dure, qué sé yo, 10 años, 100 años. Puede ser, pero tu vida no, ¿entiendes? Tú no vas a durar esos 100 años. Ni siquiera tienes la seguridad de tener este día completo para ti. Entonces, ¿con qué agallas nosotros podemos decir, no, hay que cogerla suave? Va a llegar un momento que te vas a endurecer tanto que esa suavidad se va a convertir en dureza. Y ahí va a terminar todo. Él está diciendo, hermanos, no dejen de congregarse, porque por un lado, cuando ustedes dejan de congregarse, dejan de recibir los beneficios de la influencia de la predicación del Evangelio. Cuando ustedes no vienen a un culto, se perdieron la palabra. Entonces muchos dicen, pero yo la puedo ver por internet. No es lo mismo. Porque algunos han tomado el internet por pura comodidad. Yo no sé qué habrá pasado con algunos hermanos que se dañó el internet durante casi una semana. Se habrá dañado, para que se dé cuenta.
O sea que ni venía, ni lo veían, por entender. Y entonces dejan de recibir los beneficios de la influencia de la predicación del Evangelio, pero no solamente eso, les está diciendo, ustedes están perdiendo la oportunidad de estimularse los unos a los otros en amor y a las buenas obras. Eso se están perdiendo. Porque digan lo que digan, hermano, digan lo que digan, mire. Usted llega aquí por más defectos que tengamos. Si hay muchos abrazos sinceros. Vaya, métase a un mitin político o al partido que usted profese. Allá te abrazan y te apopochan y etcétera, etcétera. Mientras sigas gritando la misma consigna. Pero en cambio aquí la palabra te está diciendo, tengan cuidado con aquellos que no están gritando por ahora la misma consigna, ora por ellos. Exhórtales en amor. Qué diferente es esto. Qué diferente es la vida cristiana. ¿Y por qué es tan importante que nosotros nos estimulemos al amor y a las buenas obras y que no dejemos de congregarnos? En el versículo 26 de Hebreos está la explicación. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no queda más sacrificio. Pero escuche, porque si pecamos voluntariamente, ¿después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa? Apostatas. Apostatas. ¿Por qué si la palabra dice no dejes de congregarte? ¿Por qué dejas de congregarte? Porque si te acuerdas cuando antes decías, no, la iglesia, es que hay que ir a la iglesia, hay que estar en la iglesia. ¿Por qué antes y ahora ya perdió eso? Es que tanta cosa en la iglesia, que tanto, que el pastor, que... Él es el centro de todo. ¿Se entiende? Está diciendo en otras palabras, exhórtense y amonéstense unos a otros cuando todavía el pecado de la apostasía no ha sido cometido. Porque va a llegar un momento, hermanos, que de pronto aquel que decías tu hermano se perdió. O que tú mismo te pierdas. Yo les insisto sobre la importancia de la asistencia a los cultos. Ahora, asistir a los cultos no debe venir solo a la alabanza. ¿Quién dijo? Un día de esto suspendemos la alabanza. Y entonces los de la alabanza, ¿qué? Se quedaron sin chamba. ¿Quién dijo? Que es venir y a la alabanza y ahora sí me voy. ¿O cuá? Yo he insistido sobre la importancia de la asistencia a los cultos, no es porque nos agrada ver aquí a la gente, a la iglesia llena de gente, no. Es porque el proceso de apostasía de una persona comienza con un descuido privado de sus emociones. Mira, no hay nada más verdadero que lo que está pasando dentro de ti. Tú puedes llegar aquí, sonreír, pero por dentro puedes estar hecho flecos, ¿entiendes? Por dentro puedes estar hecho chicuca, como dicen algunos. Por eso, el proceso de la apostasía de una persona comienza con un descuido privado de sus emociones, pero la primera manifestación pública de que una persona está apostatando de la fe es que esa persona es renuente a congregarse en la iglesia. Le cogió pereza. Le cogió pereza. Esta es la primera manifestación pública, porque hay cuestiones acá, ¿cierto? Por eso le estoy diciendo, comienza con un descuido privado de sus emociones. ¿Qué significa? Si tienes emociones internas, si son tuyas, son privadas,
pero hay un descuido y se manifiesta públicamente. ¿Cómo? Ya no te interesa venir a la iglesia. Y cuando vienes te sientas en lo último y de pronto te agachas ahí para que ni Dios te vea. ¿Ah? Y esa es la situación. No se dan cuenta que ese es el camino a la apostasía. No, yo apóstata jamás. Mira, ninguno de nosotros podría decirlo no. Ninguno. Porque vemos a un Judas que empezó a caminar con Jesús y estuvo con él los 3 años y pico del ministerio. Ese no es de lo que se retiró antes, estuvo hasta el final. Y al final manifestando lo que en realidad era. Es la primera manifestación pública porque el proceso de deterioro comenzó en privado. ¿Oyeron? El proceso de deterioro comenzó en privado. Entonces en privado es donde sientes que yo no voy allá porque qué piedra que me da de esta vieja. Y ese tipo no lo puedo ni ver. Ya. Pero entonces viene aquí, levanta manos y todo, pero no, hay unas emociones internas que se van a manifestar. ¿Y cómo se manifiestan? Abandonando el congregarse. Se lo digo yo con todo el afecto y con toda la seriedad como su pastor. Es la primera manifestación pública, porque el proceso de deterioro comenzó en privado. ¿Cómo se manifiesta? Públicamente. Públicamente. Y escúchenlo bien, la primera manifestación pública de que una persona ha entrado en ese riel que lo va a llevar finalmente a la apostasía, es una renuencia a querer congregarse. Cuando el Señor en su misericordia dice, no dejen de congregarse, hombre. Más aún cuando saben que el tiempo está cercano. No dejen de congregarse. Hay algunos que han tomado eso como un consejo. Pero lo que está Dios dando un mandato por amor. Ahora, ¿cuál es la situación? Que aquel que es verdadero creyente, aquel que ama las cosas de Dios, él no necesita que le estén diciendo, vas a congregarte. No, él necesita congregarse. Él necesita congregarse. Y miren, entonces, hermano, es tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo amonestar a un hermano que está cometiendo esa falta grave y llamarlo a la cordura. Y por supuesto lo haces por su propio bien. Porque si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué, digámoslo así muy entre comillas, qué más puede hacer Dios si todo lo que tenía que hacer para tu salvación ya lo hizo? Y lo que hiciste tú es, habiendo conocido eso, lo rechazas. ¿Qué más puede hacer el Señor? Hay como decía alguien, a la fuerza hasta comer es malo. ¿O no? ¿Cómo comienza entonces el proceso de apostasía? Comienza descuidando la palabra de Dios. Y no solamente descuidando la palabra de Dios, sino prestando atención a otras cosas. Ahora bien, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que estas otras cosas tienen un origen diabólico. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Y qué dice? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y cuando lees aquí doctrinas de demonios, porque dices, es doctrinas de demonios jamás. El problema es que cuando aquí dice doctrinas de demonios, no significa doctrinas acerca de los demonios, sino doctrinas inspiradas por los demonios. ¿Sí me entiende? Es que si a usted hay una doctrina que le dice, usa una cruz invertida, ¿la va a usar usted?
Pues que eso no es así, ¿me entiende? Eso no es así. Porque esas son doctrinas acerca de demonios. Acá son doctrinas inspiradas por los demonios. Hay una doctrina que dice que es diabólica, pero la doctrina del tal evangelio de la prosperidad. ¿Qué de malo tiene que busque ser próspero? Ninguno. El problema es que el fin no justifica los medios en ese caso. Y esas son doctrinas de demonios. Hermanos, nuestra lucha como miembros, como creyentes y como iglesia no es contra carne y sangre, entiéndalo. Entiéndalo. No es contra carne y sangre. Todas estas ingeniosas doctrinas, todas esas filosofías buscadoras del placer que nos bombardean constantemente por todos los medios de comunicación, que nosotros tan indiscriminadamente usamos, porque es así. Hermano, esto es una cosa seria. Todo lo que encuentras aquí, todo lo que encuentras ahí. Y lo que es más, que todas esas cosas son tan atractivas que hasta exponemos indiscriminadamente a nuestros hijos a estos medios. A toda esa filosofía terrible que nos viene del mundo. Dice el apóstol Pablo que es inspirada por el demonio. Mira, inspirada por el demonio. Alguien dijo que todo lo que es internet, todo lo que es herramienta del diablo. Es herramienta del diablo. Pero en medio de todo eso, el Señor mismo dijo, desecha lo malo, toma lo bueno. Porque hay cosas buenas. Pero sí tienes la sabiduría para poder distinguir. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que es inspirada por el demonio, es toda una treta ideada por Satanás. ¿Para qué? Para apartarte de la fe. Todo eso lo idea Satanás, para apartarte de la fe. Y cuando nosotros oímos estas ingeniosas doctrinas de los mormones, por ejemplo, yo alguna vez les dije, usted puede hacerse mormón y decir, no, yo voy a ir al culto de los mormones. No, los mormones, ellos no permiten que entren a un culto. Para entrar a un culto primero tienes que haberte bautizado. Y para entrar a un culto de los mormones, ya les dije a ustedes, no lo creen, pero bueno, usted tiene que usar ropa interior especial. ¿Cómo así? Así. Y usted ve, Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ahí es. Esa es, y esa no es. Esa no es. Están los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová. Tenemos que entender que esas doctrinas tienen un origen satánico. Los mormones dicen que Jesucristo no es Jesucristo, sino que es el arcángel Miguel. Los adventistas del séptimo día prohíben comer carne. Siguen observando el sábado como el día de reposo y muchas cosas más. ¿De dónde vino la iglesia de los adventistas? De una mujer, Ellen White, a los que les gusta, ¿no?, conocer. Vamos a empezar con los hermanos en el conversatorio a hablar ciertas cosas sobre las sectas. Y no solamente las doctrinas de estas sectas falsas son inspiradas por el diablo, porque él también inspira mucho tipo de filosofía para apartar al creyente de la fe. Pues hay algunos que les gusta mucho Federico Nietzsche. Según entiendo, terminó en un manicomio. ¿Y se han leído? Inspira mucho tipo de filosofía para apartar al creyente de la fe, y nosotros todos somos bombardeados constantemente por filosofías, todos los días. Filosofías
a través de todos los medios de comunicación y es una forma de escuchar doctrinas de demonios. Una vez hablaba el hermano Carlos sobre la hormonización de los niños. ¿Usted sí sabe qué es eso? Y entonces todo el mundo dice, con nuestros niños no se metan. Pero ¿qué si no haces nada a favor de que no se metan con tus hijos? Más bien apoyas a los que se están metiendo con tus hijos. Mucho cuidado, pues, así comienza la apostasía. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que Satanás nunca actúa abiertamente, porque así es Satanás. Nunca actúa abiertamente. Él usa agentes humanos para diseminar el error y como nosotros no tenemos ojos especiales para poder discernir que detrás de esos agentes humanos está Satanás moviendo su mano. ¿Y qué pasa? Nos dejamos engañar. No, qué piedra que me da. Nosotros que deberíamos tener el discernimiento para saber de dónde está viniendo la pedrada. Están cayendo redondos. Porque, ¿qué dice el texto? Dice, algunos se apartarán de la fe, prestando atención, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos, dice. Porque las doctrinas de demonios no es que aparecieron en el aire. ¿Qué es lo que hace Satanás? Utiliza a hipócritas para que proclamen esas mentiras, esas doctrinas. Y hay algunos que todavía los están vitoreando. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, dice. El demonio usa personas, usa agentes humanos, falsos maestros, y como ellos son seres humanos de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, muchas veces nos es difícil discernir que detrás de ellos hay espíritus engañadores. Qué buen tipo que es que se le ve, tiene una cara como de buena gente, ¿no? Sí, de pronto anda medio chueco, pero no, en el fondo tiene una carita como que bien, hombre. Mira cómo se peina de bonito. Mira cómo habla de delicado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el diablo usa agentes humanos. Amén. Y si usted, como a usted no le gusta ni venir a los cultos, ¿cómo quiere discernir? ¿Cómo puede entender que le están metiendo los dedos a la boca, que lo están engañando? Entonces nos dejamos engañar, ¿por qué? Porque dice el texto, algunos se apartan de la fe prestando atención a espíritus engañadores, etcétera, 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 etcétera. Que gente que tiene cauterizada la conciencia. Estos hombres son los falsos maestros de los cuales Pablo ya le había advertido anteriormente a Timoteo. ¿Y qué nos dice Pablo con respecto a estos hombres? Son hombres muy especiales. Por un lado nos dice que son hipócritas. Lo menciono aquí, mediante la hipocresía, dice, de mentirosos. Son mentirosos, pero son hipócritas. ¿Por qué? Porque quieren mostrar que no son mentirosos, pero son mentirosos. Son hombres hipócritas, es decir, ellos ocultan la verdadera intención de sus acciones. Por Dios, iglesia, despierta. Despierta. Y vamos a 1 Timoteo 1, versículos del 5 al 7. Cuando Pablo mandó a Timoteo que prohibiese a los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, le dice cuál era el propósito de ese mandamiento. Léalo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería.
Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Sí, dice más o menos lo mismo, ¿no? Entonces lo que dice Pablo, que algunos se han apartado de la fe verdadera, han apostatado, ellos se han desviado de un amor nacido de un corazón limpio, se han desviado, se desviaron de la buena conciencia y de la fe no fingida, y ahora ellos enseñan la palabra de Dios. Oiga, ahora enseñan la palabra de Dios. Se apartaron, pero sin embargo ahora enseñan. Por eso son falsos maestros. Ahora enseñan la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que los motiva? Dice Pablo que ellos quieren ser maestros de la ley. Quieren ser maestros de la ley, pero no entienden nada de lo que hablan o de lo que afirman. Amén. Qué bueno es hablar del bienestar del pueblo, pero otra cosa es hacer algo por el bienestar del pueblo. ¿No? Esa es la diferencia. El apóstol no está criticando aquí que una persona quiera ser maestro de la ley y que quiera profundizar en el estudio de las Escrituras. Él está diciendo que la motivación de estos hombres era ser reconocido como maestros. Es lo que quería. Codiciaban el honor y el respeto que era dado a los maestros, como se muestra en la palabra desde Moisés. Y más adelante dice Pablo en 1 de Timoteo 1, versículos 8 y 9, pero nosotros sabemos que la ley es buena, porque la ley es buena, amén. Pero ¿cuándo? Cuando se usa, ¿qué dice? Cuando se usa legítimamente. Cuando se usa legítimamente. Reconozcamos esto, dice, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y los rebeldes. ¿Por qué la ley no fue instituida para el justo? Porque el justo no infringe la ley, hermano. Ya es parte de él no infringir la ley. ¿Ya? Es como que yo le diga a Dianita, Dianita, siéntese. Pero ¿cómo así? Siéntese. Pero, pastor, es que estoy sentada. Aquí todos tienen que sentarse, pero yo estoy sentada ya. Entonces la ley no fue para el justo. No fue instituida para el justo, sino para los transgresores. ¿A quién hay que decirle que se siente? ¿Al que está parado? O sea, ¿contra quién utilizas tú la ley? Contra el que infringe la ley. ¿Sí me entiende, no? Esta palabra es hermosa. A mí me ha mostrado muchas cosas. Y sigue con una larga lista de pecados. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos maestros de la ley? Que ellos tomaban la escritura como un libro curioso. O sea, como un libro que tenía muchas cosas simpáticas. Ellos comenzaban a leer la ley y donde encontraban un nombre por aquí o una curiosidad por allá, de ahí hacían toda una historia que después la presentaban a sus oyentes como una cosa sumamente ingeniosa. Y había quien los escuchara. Ese es el problema, que había quien escuche. Y dice Pablo, ellos no se están dando cuenta de que al usar la ley de esa manera, la ley no está haciendo en ellos el efecto que debe hacer, no está haciendo el efecto. Porque la ley no fue hecha para el justo, la ley fue hecha para hacernos ver nuestros pecados. Pero esos maestros predican la ley a otros, pero esa ley no los toca a ellos. Y terminaron apartándose de la fe, pero porque son hipócritas. Supremamente delicado eso. Supremamente delicado. Yo creo que lo que viene de aquí en adelante es un filtro, la cosa más tremenda de parte de Dios. Eso es lo que va a pasar en este tiempo.
Lo que ellos quieren es ser reconocidos como maestros de la ley y ellos no quieren hacerle el bien al pueblo. Y más adelante en 1 de Timoteo 6 nos dice exactamente lo mismo. Dice 1 de Timoteo 6, versículo del 3 al 5, y escúchenlo bien. Si alguien enseña una doctrina diferente, o sea, habla de los apóstatas, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, dice. Sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Aquí tenemos otra cara de la moneda, porque toman la piedad como una fuente de ganancia. Y la ganancia no solamente puede ser económica, entienda. No es solamente que busquen la ganancia económica, a veces simplemente es la figuración. Son hipócritas, pero no solamente son hipócritas, sino que también nos dice Pablo que tienen la conciencia cauterizada. Y alguna vez hablamos acerca de la conciencia y nosotros dijimos que la conciencia es el dispositivo moral que nos acusa o nos defiende de acuerdo a las convicciones que tengamos. Amén. Nos acusa o nos defiende, pero de acuerdo a las convicciones que tengamos. Si para ti robar es malo, lo cual es una convicción buena, cuando tú robas, ¿cómo te sientes? ¿Todavía lo piensan? ¿Depende cuánto, pastor? No, ¿cómo que depende cuánto? Si para ti robar es malo, ¿para cuánto robar es malo? Ah, bueno. Y si robas, ¿cómo te sientes? Mal. Y aunque nadie se dio cuenta del robo, pero ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque tu conciencia es un dispositivo moral que te acusa o te defiende de acuerdo a las convicciones que tengas. Entonces tu conciencia te va a decir, rata inmunda, ¿no? Eso te va a decir la conciencia. Robaste. No, pero es que tiene mucha plata. Robaste. Pero era para mis hijitos. Robaste. Estaba necesitada. Robaste. Y la conciencia está de acuerdo a las convicciones que tengas. Y si para ti el día del Señor tiene importancia, ¿para cuántos el día del Señor tiene importancia? Bueno, si para ti el día del Señor tiene importancia, lo cual es una convicción buena, cuando tú violas el día del Señor, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no es cierto? Mal. Mal. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando violas el día del Señor y no te sientes mal? Hay una conciencia cauterizada. Entonces, ¿qué dice? No, yo no fui hoy, no tenía ganas de ir, ya, punto. ¿Qué voy? Si no tengo, ¿por qué tenía que ir si no tengo ganas de ir? Yo más bien soy honesto, ¿no? Bien. Pero lo que pasa es que hay algo superior a nosotros que es lo que Dios quiere, y Él te dice, no dejes de congregarte. Y si eso te importa un pepino es porque tu conciencia está cauterizada. Ahora, si tú no crees en el día del Señor, tú no crees que el día del Señor tiene importancia, tú puedes violentar el día del Señor y no te sentirás mal. ¿Qué es la conciencia? Algo que nos acusa o nos defiende a la luz de las convicciones que nosotros tengamos. Porque eso no depende de tu conocimiento, de tu intelectualidad, de toda la filosofía que tú manejes. Eso depende de lo que Dios ha dicho y punto. ¿Cuántos dicen amén? Otros dirán, pues yo no estoy de acuerdo en eso. Me importa. Porque es lo que Dios dijo.
Así que, ¿cuál es el problema de los apóstatas? Recuerden, hermanos, que estamos hablando de personas que se están exponiendo constantemente a la verdad. ¿Por qué es la cuestión? Están ahí sentaditos, exponiéndose constantemente a la verdad. La verdad quiere moverlos a la piedad, pero ellos se resisten. Y llega un momento en que las conciencias se cauterizan, y al cauterizarse la conciencia, ellos tienen dos caminos. Oiga, ¿ya? Al cauterizarse la conciencia, está cauterizada la conciencia. Pensemos en el hecho de venir o no venir a un culto. No, yo no veo. Uno tiene que ir cuando quiera ir, cuando sienta ir. Ese es el problema. ¿Por qué no sientes? ¿Por qué no sientes? ¿Qué tal como yo como pastor que le diga, hermano, yo voy a predicar cuando sienta? Entonces yo voy a ir es cuando sienta ir. Y se presenta pues algo ahí, pues que tengo que atenderlo. Pues, ¿qué hago? Entonces, escuche bien esto. La verdad quiere moverlos a la piedad, pero ellos se resisten. Llega un momento en que las conciencias se cauterizan, y al cauterizarse la conciencia tienen dos caminos. O niega la verdad que los acusa. Yo no estoy de acuerdo. Uno no es que le van a decir que uno tiene que ir sino uno se vuelve un legalista. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces niegan la verdad que los está acusando. No, no estoy de acuerdo. Podrá decirlo el mismo pastor y lo podrá decir el mismo Pablo, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, niegan la verdad que los acusa. O, porque tienen dos opciones, ¿no es cierto? La una es negar. ¿Cuál es la otra? Cambiar esa verdad por otra que les convenga. Pero eso es lo mismo que negarla. No, porque yo escuché, hay un pastor que hablaba que el día que tú lo sientas venir, no vengas a la iglesia, porque no es hipocresía la que tienes que mostrar allá. ¿Sí ve? Pero es que el problema no es lo que está diciendo el pastor, el problema es lo que dice la palabra. Y la palabra dice, no dejes de congregarte. Es lo que dice. Porque si no dijera, el día que tengas ganas de congregarte, ese día llega, sonriente y nada. Pero lo importante es que vengas de buena gana. Por eso, si hoy amaneciste indispuesto con esos días, ya, no vengas, quédate en tu casa, nomás tranquilo. Y ahí, así no dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstatas? O niegan la verdad, porque esa verdad los acusa, o la cambian por otra. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Eso es lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. Qué nombre, ¿no? Himeneo. Versículo 18 de 1 Timoteo 1. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo, sí, ¿no? Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Oiga, ¿no? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Qué es lo que han rechazado? ¿Qué es lo que han rechazado? Nada, la buena conciencia es la que han rechazado. Mire qué tremendo es eso. Porque rechazar la fe ya sería otro cuento. Pero lo que rechazaron fue la buena conciencia. Entonces, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Claro, cuando ellos se opusieron, digamos, a la buena conciencia, o dejaron que se cauterice la buena conciencia, naufragan en cuanto a la fe. Entonces ahí es donde dice, no, yo no estoy de acuerdo. Uno tiene que ir a la iglesia cuando sienta el deseo de ir, cuando venga, y bla, 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 y eso es. Y ahí es donde uno es bendecido por Dios. Entonces, endurecen la conciencia, ¿y qué pasa con la fe? Naufraga. Y sigue diciendo, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Qué drástico, Pablito. Él los entregó a Satanás.
Mira esto tan importante, y te lo repito, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. O sea que lo que rechazaron, ¿qué fue? La buena conciencia, no la fe. Metas eso en la cabecita cada vez que vuelva a leer esto. Rechazaron la buena conciencia, no la fe. Comienzan rechazando la buena conciencia. ¿Por qué? Porque la buena conciencia los acusa. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No tenía ganas, pues, no tenía ganas, sí. Para ir uno allá a sentarse a nada, yo prefiero quedarme aquí y ser más honesto. ¿No? ¿Y qué? ¿Pero si te vas al partido? Sí, hay que aprovechar el tiempo es de Dios. ¿No? Y mire cómo empiezan las cosas, ¿no? Empiezan a manejarse así, comienzan rechazando la buena conciencia que los acusa y terminan naufragando de la fe necesariamente, porque cuando esa persona comienza a ser molestada por el Evangelio y no está dispuesta a responder a las demandas del Evangelio, necesariamente tiene que cambiarlo por otra verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay algunos que levantan el vuelo, como los pajaritos, y se van a otra congregación, porque allá no hay problema, ¿entiende? Allá no hay problema, allá son 10 cultos al día, y tranquilamente uno puede ir ahí 20 minutos y está atendido, y uno ya se dedica a lo suyo. Tenga mucho cuidado, porque lo que tú estás rechazando es la palabra. Ahora, si a ti te gustan los comprimidos, es problema tuyo. Yo estoy acostumbrado a comer bien. Pero si usted se llena con un perro caliente, problema suyo. Amén. Oh, si es delicioso el perro caliente. Empezó a cauterizarse la conciencia. Uy, lo alimenticio que es. Yo le pongo JGB encima. Y eso. Porque ahí es el asunto. Entonces mire esto. Son hombres hipócritas y hombres que tienen la conciencia cauterizada y son esos hombres que usa Satanás para apartar a algunos de la fe. Tenga mucho cuidado. Hermanito, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿No se lo ve de vez en cuando? No, es que yo he entendido algo más. Sí, hermanito, venga, la invito a tomar un café y le voy a contar que ahí vienen. Entonces están los falsos maestros, porque ellos quieren justificar mediante una doctrina extraña, la doctrina que a ellos no les va. No les va. Pero como a usted les gusta ministrarse con el que aparece, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se encuentra con alguien y usted le cuenta su vida, obra y milagros. Así que, hermanos, el proceso de apostasía se inicia cuando una persona comienza a dejar de situarse voluntariamente bajo la influencia de la palabra de Dios y comienza a situarse bajo otro tipo de influencia. Amén. Es que a veces no ha entendido usted que, por ejemplo, no viene el culto. No viene, pero yo estuve pendiente de la palabra porque estuve escuchando al pastor fulano. Y de pronto el pastor fulano dijo algo que no está muy de acuerdo con el que el pastor pobre de aquí dijo. Y entonces, ¿qué es lo que generó en usted? Dudas. ¿De quién? Del pobre pastor de aquí. Porque el otro, pues, tiene como 50,000 seguidores. Y nosotros a duras penas llegamos a 1,100. Entonces es más creíble ese. Miren lo tremendo que es eso. Ahora, vamos entonces finalmente a la enseñanza que aceptan los apóstatas. En 1 Timoteo 4 hemos visto la naturaleza de la apostasía, hemos visto la certeza de la apostasía. Cuando hablamos de la certeza de la apostasía, ¿qué es lo que decimos? Que la apostasía se dará o se dará. Porque el Espíritu Santo lo dijo. Ciertamente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Será que se va a dar la apostasía? Se va a dar.
Luego vimos el proceso de la apostasía, cómo empieza descuidando la palabra. Descuidando la palabra. Es que a mí me encantaría ver que, por ejemplo, que los que no vienen a un culto en la casa estén estudiando y estén metidos con el Señor, estén guerreros de oración. Pero no. Y vimos el proceso. Ahora finalmente veamos la enseñanza que aceptan los apóstatas. La encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 5. Porque estos falsos maestros, que serán los instrumentos de Satanás para apartar a algunos, dice la palabra, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. ¿Cuál es la enseñanza que aceptan los apóstatas? A pesar de que Pablo está dando directrices específicas a Timoteo acerca de un problema específico que estaba pasando en una iglesia específica como era la iglesia de Éfeso, nosotros podemos derivar algunas enseñanzas útiles para nosotros de cuál es el tipo de doctrina que los apóstatas tienden a aceptar con más facilidad. Yo creo que el texto no presenta ningún tipo de dificultad, es como claro, ¿no es cierto? Y es entendible simplemente leyéndolo. Pablo nos está diciendo que los apóstatas se apartarán de la doctrina verdadera para seguir enseñanzas. Me gustaba cómo este pastor lo habla, dice enseñanzas ascéticas. ¿Usted sabe lo que es el ascetismo? ¿Sí? Por lo menos eso se veía específicamente en la iglesia de Éfeso. Cuando hablo de enseñanzas ascéticas, los ascetas, no como las carpetas asceta que dicen, no, ascetas. A-S-C-E-T-A-S, ascetas. Los ascetas, así como son llamados los que practican el ascetismo, practican esas enseñanzas, son personas que practican el ascetismo, un estilo de vida. Mire cómo es el estilo de vida de ellos. Es un estilo de vida basado en la renuncia voluntaria a placeres materiales. ¿Usted se acuerda de unas carmelitas que antes eran las carmelitas descalzas? Entonces uno siempre iba a ver y siempre estaban con zapatos, ¿no? Las conceptas. Pero no hablemos ahorita de la Iglesia Católica porque, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, ellos practican un estilo de vida basado en la renuncia voluntaria a placeres materiales, a comodidades y a necesidades físicas dicen ellos, para alcanzar la perfección espiritual. La purificación o la iluminación se caracterizan, ¿sabe por qué se caracterizan los ascetas? Por la austeridad, por el ayuno, por la pobreza. ¿Usted sabe quiénes son los que hacen votos de pobreza? ¿Ah? Los franciscanos, ¿no? Pobres, y qué pobres que son. Y hacen votos de pobreza. Y los ascetas se caracterizaban por la austeridad, por el ayuno, por la pobreza, por la castidad. Y a menudo la soledad en el aislamiento. Hay ciertos monasterios donde se le permite a la persona es decir una frase al año. El resto tiene que pasar callado. Una frase al año. El resto el voto de ellos es el silencio. Esta advertencia de Pablo encontró un cumplimiento supremamente rápido. Si Pablo hubiera estado en el Antiguo Testamento, no lo hubieran apedreado, porque en el Nuevo Testamento sí dice que lo apedrearon, porque su profecía encontró un cumplimiento rapidísimo. Entonces, cuando ya uno se pone al estudiar esto, estudia el ascetismo,
y lo menciona este pastor, por ejemplo, dice que seguían a Marción y a Tasiano, eran dos ascetas, ¿no? Estos prohibían casarse, prohibían, mandaban abstenerse de alimentos, exactamente como Pablo lo dijo. Más adelante llegaron los montanistas, no los montañistas, ¿no? Los montanistas, que eran los seguidores de Montano. Luego vinieron los cátaros. Y al seguir en la historia de la iglesia encontramos a la Iglesia Católica Romana. Así que si hay algún católico, por favor, no se ofenda. ¿Cómo así la Iglesia Católica? Resulta que la Iglesia Católica se reconoce porque es una iglesia que a ciertas personas les prohíbe casarse, ¿o no? ¿O no? ¿O no? A ciertas personas les prohíbe casarse, supuestamente para servir a Dios. Y cada cierto tiempo manda a sus adeptos a que se abstengan de ciertos alimentos. ¿Se acuerda usted en Semana Santa? Que usted quería comerse ese bistec, pero no podía porque era prohibido comer carne. ¿Sí se acuerda? Y dice la palabra de Dios que esas son doctrinas de demonios, porque Dios no mandó a hacer eso por ningún lado. Y yo, tantas Semanas Santas desperdiciadas comiendo pescado. Comiendo juanesca. Para mí hubiera sido grave porque a mí la juanesca no me gusta. Imagínense. ¿Qué hubiera comido este pobre? Y, oiga bien, Dios no le manda, no le ordena a nadie que se quede sin casar. De hecho, ni siquiera a los obispos, y lo dice la palabra aquí. Porque cuando habla de los obispos dice que es el marido de una sola mujer y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, dice que los obispos deben casarse y tener hijos y mostrar en el manejo de su casa que ellos pueden manejar una iglesia. Porque el que no puede, ¿cómo es que dice? El que no gobierna bien su casa no puede servir en la iglesia, dice. Ni siquiera dice gobernar, dice, no puede servir. Si no gobiernas bien tu casa, no puede servir. Pero entonces era el casado. El obispo casado. Ahora en 1 Corintios 7 dice Pablo que Dios le da libertad a cada uno. Entonces él dice, a mí me gustaría que ustedes se queden como yo, dijo Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo era Pablo? Calvo, dice, no, era soltero. ¿Ya? Era soltero. Él le dice, yo quisiera que se quede. ¿Por qué? Porque yo puedo dedicar mi vida totalmente al servicio de Dios. En cambio, el que se casa primero tiene que atender a su esposa y después el resto. Entonces yo les aconsejo, pero les aconsejo. Ahora, si tú te quieres quedar sin casar para servir al Señor, amén, dice. Pero si tú te quieres quedar soltero, pero eres tú el que lo decide, nadie puede imponerte ese yugo. Además, si quieres quedar sin casarte, debes tener el don de continencia, bandido. ¿Usted sabe qué es el don de continencia o no? ¿Ah? Pues aparentemente, según lo dice la ciencia, no tener deseos sexuales. Pero si usted decide no casarse y está quemándose, entonces ¿qué dice? Cásese mejor, hombre. Cásese. ¿Para qué se la da de macho? Cásese. Entonces, debes tener el don de continencia para quedarte sin casar. Si no tienes el don de continencia, cásate, cásate, cásate. Si no lo tienes, ¿para qué te vas a decir no? Yo soy prístino, puro.
Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Entonces, si no lo tienes, cásate. Ahora, tenemos a los adventistas del séptimo día. Ellos mandan a abstenerse de ciertos alimentos. Ellos son vegetarianos. Ah, es prohibido comer carne en los adventistas. Tenemos a muchas filosofías orientales que exaltan el naturismo como algo religioso. Ahora, yo no estoy en contra del naturismo. A veces me han preguntado a mí sobre la acupuntura, ¿no? La acupuntura tiene mucho basamento científico. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice aquí, que muchas filosofías orientales exaltan el naturismo como algo religioso. No estoy en contra del naturismo, pero sí estoy en contra de que una persona exalte y coloque al naturismo a nivel de algo espiritual, y algunos inclusive hasta dan ciertos argumentos espirituales para vender el naturismo. Dicen, somos templo del Espíritu Santo, debemos mantener nuestro cuerpo saludable, y es verdad, pero están utilizando un argumento bíblico. Están colocando esta filosofía a un nivel espiritual, y esto es lo que Pablo está condenando aquí. ¿Usted ha escuchado? Tome eso, es la mano de Dios. ¿Sí? Es la mano de Dios. Uy, para mí, después de Dios, el caldo de pajarilla. Y por eso digo, mire, lo pone en un nivel, ¿en serio? Sí, sí, pero eso sí, cuando usted se lo tome, primero haga una oración. Ahí es donde está el problema. Ese es el problema. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos derivar de esas doctrinas que aparecen allí? 3 cosas. Primero, la mente carnal se adhiere más fácilmente a enseñanzas carnales. Vea, ese es tan simple, ¿no? Pastor, es que yo tengo este problema y yo no sé, y es un dolor aquí. Yo quisiera ver si oran por mí. Bueno, dice uno. Y hay un hermano ahí comedido que dice, oiga, ¿y qué es lo que le duele? No, pues me está doliendo aquí y allá. Vea, yéndose por aquí, baja por allá y soy por allá, en una esquina, hay un señor, ya, que él prepara unas agüitas. ¡Milagroso! ¿En serio? Deme la dirección. ¿No? Y cuando sale el pastor a orar por el enfermo, se fue el enfermo donde el hermano Marlon. ¿Por qué? Porque la mente carnal se adhiere más fácilmente a las enseñanzas carnales. Es más fácil que a usted le diga, vea, tómese esta pastilla, a decirle, ore. ¿Qué hace usted? Se toma la pastilla, hombre. A mí no, yo me pongo a orar ahí en éxtasis. No, se toma la pastilla. O se hace el remedio. ¿Por qué no ora? No, pero es que yo me la tomé orando. No. La mente carnal se adhiere más fácilmente a enseñanzas carnales. Recuerden que el apóstata es un no regenerado. A pesar de que él está en la iglesia, su mente es carnal, y como su mente es carnal, se va a adherir fácilmente a cualquier tipo de enseñanza carnal. La prohibición del matrimonio, el mandato de abstenerse de ciertas comidas puede sonar muy espiritual, pero son enseñanzas carnales. ¿Cuándo Dios prohibió el matrimonio? ¿Cuándo? ¿Y entonces por qué prohíben casarse? Y Dios mismo nos dijo que todo alimento es bueno si se lo toma con acción de gracias y en oración. ¿Por qué prohíben entonces alimentos? Son enseñanzas carnales, aunque suenen muy espirituales, son enseñanzas carnales. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil dedicarse a vivir a la luz de ciertos ritos y ceremonias externas que cumplir el corazón del Evangelio. Es más fácil.
Es más fácil hacer un novenario que tener una vida de oración. ¿O no? Es más fácil colgarse un crucifijo que confiar en Dios. ¿Se acuerda un tiempo que se puso de moda la cruz de Caravaca? ¡Ay, yo la tengo todavía! Dice. Ahí está. Se puso de moda. Uy, póngase la cruz de Caravaca y lo protege. Y que le quitaba hasta la pecueca, decían. ¿Se acuerdan después de la cruz del gran poder? ¿Se acuerdan de todo ese poco de porquerías? Era más fácil coger y colgarse algo que estar delante de Dios pidiendo su consejo. No olviden que estos hombres son hipócritas. Y aquí está hablando de hombres que por su hipocresía mandarán no casarse, abstenerse de alimentos. Y podrías preguntar qué tiene que ver la hipocresía con esta enseñanza ascética, ¿cierto? Ya sabe lo que es el ascetismo. Pues simplemente que ellos sabían en su interior que no podían vivir a la luz del corazón del Evangelio. Y es más fácil crearse una serie de leyes. Oiga bien, es más fácil crearse una serie de leyes y vivir como un legalista que vivir a la luz del corazón de lo que Cristo exige a los suyos. Es tremendo. Es más fácil para uno de estos decir, no, ustedes están mal, ¿Ya? Mire cómo son los legalistas de algunas congregaciones. No, las mujeres de ustedes, vea cómo vienen con esas blusas, con esas faldas, con esos pantalones. Vienen más pintadas que carnaval de pueblo. ¿No? Vienen así, ustedes están mal. En cambio, miren nuestras mujeres. Las mujeres de ellos son como muertos parados, ¿no? No se bueno, peinar sí creo que se peina. El cabello largo porque no se lo cortan, no se pintan, no se hace nada, hasta aquí con faldas largas. Es más fácil, oiga, es más fácil, aunque lo risible como monjas, y al día siguiente se van a trabajar con minifalda. Pero es más fácil que existan una serie de ritos que te hacen sentir bien. ¿Sí me entienden, cierto? Por eso aquí nunca le hemos exigido a las mujeres, oiga, mire esto, mire aquello, no. Porque hemos reconocido que el que sabe vestirse por dentro, sabe vestirse por fuera. Entonces, como aquí no es una fábrica de hipócritas, ¿cómo van a decir? A ver, aquí todas las mujeres van a venir con falda 5 centímetros debajo de la rodilla y vamos a poner al hermano Jairo en la puerta con 1 metro. Porque se podría, ¿no? Como que yo también quiero. No, solamente más. ¿No? Entonces, ¿de qué sirve esto, hermano? Si efectivamente van a venir las mujeres así y al día siguiente van a seguir haciendo lo que se les da la gana. Entonces un hipócrita generando más hipócritas. Por eso es más fácil quedarse sin casar y abstenerse de alimentos que vivir para la gloria de Dios. O sea, es más fácil volverse legalista, tirado a ritual, tirado a santo, que verdaderamente vivir como santo. Es más fácil dar esa apariencia. ¿Ya? Es más fácil. Es más fácil quedarse sin casar y abstenerse de alimentos que moverte en tu vida, en toda tu vida, a la luz de lo que edifica al hermano. Es mucho más fácil, es fácil ser célibe que amar de corazón a todos los hermanos en Cristo. Es mucho más fácil, son hipócritas. El legalista es un hipócrita. El legalista es un hipócrita. Por eso dice Juan Calvino, los que quieran leer a Juan Calvino, hay un estudio que él hace sobre Romanos,
excelente. Y nosotros somos calvinistas, ¿no? Dice Juan Calvino, esto no lo hacen sino los hipócritas, quienes a fin de poder violar impunemente esa justicia del corazón que la ley demanda, se esfuerzan por encubrir su perversidad interior mediante esos ritos externos como velos con los cuales se encubren a sí mismos. Son hipócritas. Es como la mujer que viene aquí y se pone velo, pero vino después de acabarle de pegar su vaciada al esposo. ¿Ah? Pero viene aquí, como virgen, con el velo. ¿Qué es eso? Hipocresía. Hipocresía. Eso es lo que hacen estos hipócritas. Ellos dan una muestra y como lo hacen a través de ritos, prohíben casarse. Dicen, no, mire esto, como era el Tasiano, lean sobre Tasiano, que era una seta, ¿ya? Ellos cogían, y no eran, sino que eran ermitaños, ¿cómo es que se dice? Se iban a vivir a cuevas para estar totalmente aislados y etcétera, etcétera. Hipocresía. Mire todo lo que se da en los monasterios, en los conventos. Un convento que derribaron allá en Francia. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Poco de fetos. Pero sin embargo la apariencia exterior era esa. Y termino con esto. Bueno, termino este pedazo, ¿no? Porque estoy más que hablar y vamos a hablar. Aprendemos de este texto que la mente carnal, es decir, la de un hombre no regenerado, no puede recibir con tranquilidad la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. No puede. No puede. ¿Qué es lo que está detrás de esas enseñanzas ascéticas? ¿Por qué cogen los ascetas y dicen no, un celular, no, es contaminación? La luz eléctrica, no. Entonces viven a oscuras, ya diga, abstinencias, ¿no? Abstinencias de comida, lo hacen así, se encierran, el voto de silencio, las carmelitas descalzas que encontraron por fin los zapatos, etcétera. Y todos los otros, ¿no? Escuchen esto. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos no pueden recibir con tranquilidad la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Dios? Ustedes son salvos por gracia. Sí, yo entiendo eso, pero ¿qué tengo que hacer? Hombre, eres salvo por gracia. Sí, pero esto no es así tampoco. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si es no tocar mujeres, pues heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué es lo que está detrás de esas enseñanzas ascéticas? Que quieren ser un medio de salvación. Mire lo peligroso que es esto. Quieren ser un medio de salvación porque la mente carnal no puede recibir la doctrina de la justificación por la fe. No puede. La mente carnal no puede entender que la salvación vino a tu vida por gracia. No pueden entender, no, hay algo que yo tengo que poner. Entonces quieren ellos poner un medio de salvación y dicen, no, lo que hay que hacer es esto. Ustedes tienen que latigarse cada semana. Ya, 21 latigazos o 40 latigazos, y tienen que hacer esto, lo que hacía la iglesia que ya hemos hablado. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los adventistas? No comen carne el sábado, etcétera, todo, y una cantidad de cosas que podemos ver. Los mormones, lo que hacen las filosofías orientales. En cambio acá, como nuestro Cristo dice, ustedes son salvos por gracia, por el amor que yo les tuve a ustedes. ¿Ya? Pero Señor, a ver, ¿cuánto hay ahí? ¿A mí cómo me toca? ¿Cómo es el CBY? ¿Cuál CBY? Tú eres salvo por gracia, por gracia. ¿Ya? Yo di mi vida por ti. No, pero Señor, algo tengo que hacer yo. Entonces yo de aquí en adelante, Señor, yo voy a venir de rodillas aquí al templo. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? No, yo de aquí en adelante voy a hacer esto. Yo te ofrezco una semana sin televisión, Señor. ¿Qué? Dice el Señor, ¿para qué? Porque necesita sentirte tú seguro ayudando a la salvación. Ayudando a la salvación.
quieren ser un medio de salvación. Por eso cuando algunas personas nos dicen que hay muchas religiones y que todos los tiene turbados, porque así he escuchado, ¿no? No, es que eso de religiones es tremendo. Hay que decirle que no hay muchas religiones, solo hay dos. Hay dos religiones nomás. Hablando de religiones, porque la religión es la relación. Hay que hay muchas religiones, uno ya no sabe, dice. Y a la final terminan con una trencita acá y con una campanita. Hare Krishna, Hare Krishna. Y pasó por todas, dice, no, hay muchas religiones y eso realmente me confunde. Entonces hay que decirles que no hay muchas religiones, hay dos. ¿Cuáles son? Una, la que exalta la gloria del hombre, y la segunda, la que exalta la gloria de Dios. ¿En cuál estás tú? Porque tú puedes estar aquí, pero exaltando la gloria del hombre. ¿Y sabes cómo exalta la gloria del hombre? Mirando a los demás como inferiores. Yo sí soy santo. Yoga. 4 de la mañana estoy orando. ¿Usted qué? A las 4 de la mañana está todavía dándose la vuelta en la cama. ¿Ya? Es que yo estudio la palabra. Es que yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí hago aquello. ¿A quién está exaltando? Al hombre. ¿Pero cuál es la religión que vale? La que exalta la gloria de Dios. Estos hombres, como no pueden recibir abiertamente la enseñanza de la justificación por la fe sin las obras de la ley, escuchan a un falso maestro que comienza a decirles que hay que guardar ciertos ritos para salvarse, que hay que dejar de comer cierto tipo de alimentos. Entonces inmediatamente su corazón perverso comienza a saborear el fruto que el sabor de dejar de comer cierto tipo de alimentos, que es como salvarte a ti mismo. Entonces, como tú estás haciendo esto, ¿ya? Entonces tú estás ayudando a la salvación. Mire lo peligroso de esto. Al hombre le fascina salvarse por sus propios méritos. Que le digan que es un buen padre, que es el hombre más responsable. A la gente le fascina eso. Y por eso el no regenerado que está dentro de la iglesia, desde que viene el apóstata que comienza a enseñarle un medio de salvación autoesotérico, inmediatamente lo va a escuchar. Será para él una dulce melodía que va a agradar su corazón. Lo voy a dejar hasta ahí, porque lo que viene es peor, ¿no? Pero mire lo delicado del asunto. Y yo digo, bueno, que eso pase dentro de la iglesia, pues uno dice, Dios mío, vamos a tener la luz de Dios, pero que lo engañen a uno los de fuera. Ay, ay, ay. Miraba un video que me pareció muy interesante. Dice que algunos son engañados por ignorantes, porque son ignorantes, ignoran. Pero hay otros que no son ignorantes, son entendidos, pero son engañados. Entonces ya no son ignorantes, son estúpidos. Para mí es una gran verdad. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando ahora. ¿Por qué? Porque Él levantó un pueblo para que sea luz en este mundo en tinieblas y que sea sal en este mundo corrompido. Amén. 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 Póngase de pie, por favor. Sabe que esto es más delicado de lo que usted piensa, ¿no? Porque aquí se está hablando de engaños.
porque se está hablando de enganchos. Porque fuera, claro, como un partido de fútbol, que cada equipo tiene su camiseta, y uno identifica al que es de su mismo equipo, al que es del que es del equipo contrario. Pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. Hay hipocresía, hay conciencias cauterizadas. ¿Qué puede decirles uno? Por lo menos como pastor, yo les digo, hermanos, no le den la espalda a la predicación de la palabra. Cuando usted tenga la posibilidad de escuchar sobre la palabra, esté ahí escuchando sobre la palabra. Amén. No le dé cabida a otro tipo de cosas. Hablábamos con mi esposa hace unos días cómo nos hemos envejecido, qué paseos hemos tenido, qué viajes nos ha tocado. Desperdiciamos nuestra vida. Yo digo, no. Porque esta vida no la dispuso Dios para paseos. No la dispuso Dios para otra cosa más que ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso él mismo dijo, ustedes no lloren por esto de acá, porque esto no es nada comparado con lo que van a recibir allá. Por eso dale gracias a Dios por cada instante que te permite vivir bajo su guianza, bajo su sombra, bajo su poder, bajo su amor. Dale gracias. No estás perdiendo absolutamente nada. Si por esta vida dejaste otra, más bien ganaste mucho. Hermano, ten cuidado de la apostasía. Es sutil el trabajo del diablo, es sutil, muy sutil. Pero llega y afecta tu vida, afecta tu hogar. Y decir que afecta la economía es lo de menos, hermano. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Levanta tus manos al cielo, dale gracias a Dios por esta palabra si la recibiste. Abre tus labios y díselo. Siento su gracia y su bondad sobre mí. Que me llena, me sustenta, me restaura y me da vida. Bendita gracia, bendito amor del Señor. Que me cubre, me renueva, me levanta y me da vida. Bendita gracia, bendita gracia, bendita gracia, la que me das, la que me cubre, la que me guarda y me sustenta y me da vida. Bendita gracia, bendita gracia, bendita gracia, la que me das, la que me cubre, la que me guarda
sustenta y me da vida. La gracia de Dios, que lo único que pide de ti es que la recibas con humildad. No pienses que puedes ayudarle a Dios, porque si piensas que puedes ayudarle a Dios, estás manifestando que la obra de Él no fue perfecta, pero su obra fue perfecta. ¿Has entendido que fuiste perdonado? Pero no porque no se tuvo en cuenta la falta, sino porque alguien pagó lo que tenías que pagar tú. Aleluya. Porque Dios dice que Él no va a tener por inocente al culpable, porque ahora eres justo a los ojos de Dios porque alguien pagó por ti. No necesitas absolutamente nada más. No necesitas pensar que hay que hacer esto, que no hay que comer esto, o que sí hay que comer esto, que hay que abstenerse de esto o de aquello, que hay que casarse, que no hay que casarse. Jamás Dios dio órdenes de ese tipo. El hombre que quiera casarse debe pedirle a Dios, compañera. La mujer que desee casarse debe pedirle a Dios, compañero. Y de todo lo que Dios creó, es bueno comerlo con acción de gracias. Amén. Bendito es nuestro Dios, que en este tiempo final nos abre los ojos, nos muestra cuál es su verdad, para que no caigamos en manos de mentirosos, de hipócritas que tienen cauterizada su conciencia y quieren que tu conciencia sea cauterizada también. Bendita gracia de Dios nos sostiene, nos renueva. Bendita gracia de Dios que nos forma. Bendita gracia de Dios que nos salva. Gracias, Dios. Padre, gracias por este pueblo necesitado de ti. Llegó el momento en que tú vas a escoger. De esa pesca, tú vas a escoger. Este es el momento en que algunos serán escogidos, otros serán desechados. Quizá no desechados de una salvación, pero sí desechados de los privilegios que van a tener todos aquellos que creyeron y caminaron conforme a su fe. El galardón más grande es llegar a ser la esposa del Cordero. Si el pensamiento es ser salvo, simplemente por ser salvo, te equivocaste. La salvación no es el fin, la salvación es un medio para llegar a través de la salvación a cumplir el propósito de Dios. Amén. Padre amado, bendice a este pueblo, bendice el trabajo de sus manos, que esta semana que hoy nos permites iniciar sea una semana llena de bendición, sea una semana llena de éxito, Señor, de prosperidad conforme a tu corazón. Que tu pueblo entienda que hay cosas más importantes, que tu pueblo entienda que lo más importante es que tú sigas con nosotros aquí en nuestro corazón y que nosotros no sigamos caminando nuestro camino, sino que vivas y camines tu camino en nosotros, Señor. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.
victorioso.